Esta es mi verdad será compartida, mi verdad fue un secreto. Yo podría parecer un hombre que llevó una vida normal, dentro de lo que cabe esa palabra. Estudié, trabajé, salí con amigos, bebí, viajé, como cualquiera. Pero en realidad, desde muy niño, cargué con una diferencia que nunca pude nombrar del todo y que marcó mi existencia de manera silenciosa. Nací en una ciudad pequeña de mi país. Oficialmente era ciudad, pero en la práctica no era más que un pueblo grande. La mentalidad seguía atada a costumbres antiguas, coloniales, prejuicios que parecían heredarse con la sangre. Mi familia estaba compuesta por mis padres y 4 hermanos en total. Yo fui el tercero. Tenía 2 hermanos mayores, Sergio e Iván, y luego, algunos años después, llegó mi hermana menor, Aura. Entre ellos y yo había apenas 1 o 2 años de diferencia, pero parecía que existiera un océano. Mi padre, Manuel, era un hombre alto, de ojos verdes, negociante conocido en la ciudad. Tenía una presencia fuerte, de esas que imponen respeto. Mi madre, Luz, era una mujer robusta, de rostro fino y unos ojos color miel dulces como la miel. Ella trabajaba como enfermera en un hospital público y gracias a su sueldo, nunca nos faltó nada. Éramos, podría decirse, una familia mejor que el promedio. Casa propia, ropa decente, comida en la mesa. Nada lujoso, pero nada pobre tampoco. Y sin embargo, desde mis primeros recuerdos, había algo en mí que no encajaba. Yo era más trigueño que todos. Mis hermanos Sergio e Iván eran prácticamente una copia de mi padre. Piel clara, ojos claros, cabello castaño. Yo, en cambio, era notablemente más oscuro. Y aunque en casa no se decía nada en voz alta, yo podía sentirlo. Recuerdo con nitidez las reuniones de oración que hacía mi madre en casa los fines de semana. Venían mujeres del vecindario, esposas de funcionarios, amigas suyas. Saludaban uno por uno a mis hermanos, los elogiaban, los acariciaban, y cuando llegaba mi turno, detrás de las piernas de mi madre, escuchaba los susurros. ¿Ese niño es de la criada? Mi madre respondía con una risa nerviosa o cambiaba de tema. Yo no entendía qué significaba exactamente, pero sabía que no era un halago. Sentía esas palabras como pequeñas piedras en el pecho. En el colegio no era diferente. Aunque mi padre nos recogía a todos por igual, aunque llevábamos el mismo uniforme, las profesoras murmuraban, «Seguro es adoptado». Qué corazón tan grande el de esa familia, criar a un niño así. Yo fingía no escuchar, pero lo hacía, y cada vez que lo escuchaba, me aislaba un poco más. El golpe más fuerte vino con el nacimiento de mi hermana menor. Aura llegó cuando yo tenía 8 años. Era blanca, de rizos dorados perfectos, con los ojos verdes de mi padre y la dulzura de mi madre. La niña soñada, la princesa de la casa. Toda la atención se volcó hacia ella. Las vecinas llegaban con regalos, con exclamaciones de admiración. ¡Qué muñeca tan hermosa! Igualita a su padre. Yo me quedaba en un rincón invisible, o peor, visible de la forma incorrecta. Comparado con Aura, mi diferencia se volvió más evidente. Y con esa diferencia nació en mí un sentimiento oscuro que no podía controlar. Odio, odio hacia ella, hacia su facilidad para recibir amor, hacia la manera en que brillaba en una familia que a mí me hacía sentir como un intruso. La noche que cambió todo tenía 10 años. Me desperté en medio de un impulso incontrolable. Caminé hasta la habitación de Aura y, sin pensarlo, puse mis manos alrededor de su cuello. No recuerdo qué me pasó por la mente. Solo recuerdo la sensación de rabia pura, de querer borrar su existencia, porque era el espejo de todo lo que yo nunca tendría. Los gritos de mi madre me devolvieron a la realidad. Ella entró corriendo, seguida de mis hermanos. Me arrancaron de encima de Aura, que lloraba desconsolada. Esa noche no se habló mucho, pero algo se quebró para siempre.
Mis padres me miraron diferente. Hasta ese momento habían sido ciegos, como todos los padres que ven a sus hijos hermosos sin importar qué. Pero después de aquella escena, me miraron con los mismos ojos que me miraba el mundo, con sospecha, con rechazo, con miedo. Yo también me miré así, y empecé a crecer bajo esa sombra. De ahí en adelante mi relación con mis hermanos se rompió. Ellos protegían a Aura, la consentían, la defendían. Yo me aislaba cada vez más. Con mi madre había una dualidad extraña. En público parecía ignorarme o tratarme con dureza, pero en secreto, cuando estábamos solos, podía ver ternura en sus ojos. Era como si ella también luchara contra algo interno, como si me amara a escondidas. Con mi padre sucedía algo parecido. Nunca me levantó la voz, pero tampoco me defendió de los comentarios de los demás. Su silencio me dolía tanto como los insultos. Llegué a la adolescencia marcado por esa diferencia. No tuve novias, me sentía torpe, poco atractivo, pero en la universidad cambié. Tal vez como un mecanismo de defensa, me volví irreverente, confrontador, arriesgado. Empecé a beber con frecuencia. El alcohol me hacía sentir seguro, me relajaba, me daba una máscara. Todos me llamaban el negro, amigos, conocidos, hasta profesores, y aunque lo aceptaba, aunque reía cuando lo decían, cada vez que escuchaba ese apodo, una parte de mí ardía por dentro. Decidí alistarme en las fuerzas militares después de la universidad. Era un ambiente rudo, pero pensé que allí mi diferencia no importaría, y así fue. Allí no era el adoptado ni el negrito, era un soldado más, y para sorpresa de todos, logré destacar. Me especialicé en maquinaria pesada, en mecánica, y encontré en eso un espacio donde mi valor no dependía de mi color de piel, sino de mis habilidades. Era un alivio, una nueva vida, pero la herida seguía ahí, y cuando volví a casa años después, alrededor de los 20, la vi otra vez abierta. Aura seguía viviendo con mis padres. Seguía siendo el centro de atención, y yo, el extraño. Esa noche, después de beber demasiado con amigos del barrio, llegué a casa y terminé al filo de la terraza del tercer piso, con mi padre gritándome que bajara. Un intento de suicidio, fruto de todo el peso acumulado. No lo logré, pero entendí que había un límite, y decidí alejarme. Ese fue mi mayor acto de amor hacia mi familia, mantenerme lejos, no volver en vacaciones, no forzar la convivencia, porque si me quedaba, el rencor terminaría destruyéndonos a todos. Desde entonces he vivido con esa idea. Soy yo contra el mundo. Después de aquella noche en que me arrancaron de encima de Aura, mi casa se volvió un teatro tenso. Nadie hablaba del tema, pero todos caminaban de puntillas alrededor mío como si yo fuera una bomba a punto de estallar. Recuerdo la mañana siguiente. Mi madre me miró de reojo en la cocina y dijo con voz seca: «Te vas a confesar hoy. El padre te va a escuchar». Yo asentí sin discutir, no porque creyera que el sacerdote pudiera curarme, sino porque en su mirada vi miedo, y detrás del miedo, vergüenza. El padre me recibió en un cuarto húmedo que olía a cera. Yo apenas alcanzaba a los reclinatorios. Le conté lo que pude. Él suspiró y dijo: «A veces el mal encuentra grietas. Reza 3 rosarios y pide perdón». No supe si estaba hablando del mal o de mí. Salí con la boca reseca. Mi madre caminaba a mi lado apretando el rosario como si quisiera estrangularlo. Esa semana llegaron las amigas de oración. Traían Biblias forradas, perfumes dulces, labios pintados con precisión de bisturí. Hicieron círculo en la sala. Una de ellas me puso la mano en la frente y murmuró: «Fuera tiniebla». Otra movía la cabeza como si a través de su peinado enorme pudiera escucharse mejor en el cielo. Mi madre me miraba sin pestañear. Yo cerré los ojos. Sentí vergüenza, sentí rabia y sentí, sobre todo, que me estaban entregando a un destino que ya estaba escrito para mí,
La ciudad me miraba con el mismo gesto que esas mujeres. Yo cruzaba la calle y los vecinos bajaban la voz. En la panadería, el dueño les decía a sus ayudantes: «Cobra tú a ese muchacho». Un día, escuché a una profesora en el patio del colegio: «Qué nobleza la de esa familia, criar un niño que no es suyo». Yo apreté los dientes. Quise gritar que sí era suyo, que llevaba su sangre, aunque esa sangre no tuviera el color correcto para sus ojos. No lo hice. Aprendí a morderme la lengua y a morder también mi rabia, hasta sangrar por dentro. Aura crecía como crecen las plantas que reciben todas las ventanas. Cada cumpleaños suyo parecía una coronación. Guirnaldas, globos, pasteles con su nombre escrito, como si fuera una reina de azúcar. Yo miraba desde un rincón. Mi padre la alzaba con orgullo. Mi madre reía sin miedo. Yo intentaba recordar si alguna vez alguien había reído así conmigo. Una vez me acerqué a tocarle un rizo. Ella quitó la cabeza y dijo: «No me toques». Mis hermanos mayores la rodearon como perros celosos. Sergio me pegó en el hombro. Iván rió. Yo tragué humo de mi propio rencor. Una tarde de domingo, mi padre decidió llevarnos a nadar al río. A él le gustaba presumir que sus hijos eran valientes. Nada como el agua para enderezar el carácter, dijo. El sol caía a plomo. Aura brillaba con un vestido amarillo. Mis hermanos corrían adelante mientras yo me rezagaba. En una orilla menos profunda, Aura resbaló. El agua la tomó por sorpresa. La vi agitar los brazos. Escuché el grito de mi madre: «¡Aura!». Vi a Sergio patear el agua sin lograr acercarse. No pensé. Salté. El río me dio en la cara. Pude agarrarla del brazo, jalarla con torpeza y empujarla hacia la orilla. Sentí sus dedos clavarse en mi cuello. Pataleaba, lloraba, me arañaba. La saqué, tosió. Mi madre la apretó contra el pecho. «Mi niña», repetía. Luego me miró. Yo esperaba un «gracias». En su lugar dijo: «¿Qué hacías tan lejos de ella?». Me quedé helado. Mi padre se acercó y sin levantar la voz dijo: «Cuiden a Aura». Era todo. Esa noche fumigué mi cuarto con mi rabia de niño. Abrí la ventana y me quedé mirando la calle vacía. Juré que no volvería a pedir un «gracias». Juré que no volvería a pedir nada. En el colegio aprendí otra forma de estar solo. Me sentaba atrás, cerca del ventilador viejo que hacía más ruido que viento. El profesor de historia me preguntó una vez: «¿Tus papás viven por aquí?». Yo respondí que sí. Él sonrió como si hubiera adivinado un acertijo y murmuró: «¡Qué generosos!». Hubo días peores. Un reloj desapareció del salón. Una compañera, con la solvencia de quien nunca ha sido apuntada, dijo: «Que revisen al negro». Abrieron mi morral y encontraron nada, pero el vacío no quitó la sospecha. El vacío se pegó a mi nombre. Me acompañó como una sombra que no pide permiso. A veces me refugiaba en la cantina de mi padre. No a beber, no todavía, sino a respirar ese aire espeso que me hacía sentir protegido. Allí nadie preguntaba de quién era hijo. Allí uno era lo que gritaba su voz y lo que aguantaban sus hombros. Los hombres me trataban como a un aprendiz de la noche. Me hacían reír con chistes sucios. Yo escuchaba, aprendía a encender cerillas con una sola mano, a limpiar vasos con una dignidad que parecía oficio sacerdotal. Mi padre me guiñaba el ojo cuando lograba equilibrar 3 platos en una bandeja. Ese guiño era mi medalla, la única que sentía puesta sobre el pecho. La paz duraba hasta que subía las escaleras a casa. Ahí me esperaba la disciplina del silencio. «No fumes, hueles a bar», decía mi madre. «No te sientes así, las piernas juntas», decía mientras me empujaba las rodillas con la palma. Yo hacía cuentas. Pensaba que si respiraba una vez menos, tal vez ella me encontraría soportable. Pensaba que si cruzaba las manos como en misa, tal vez podría parecerle hijo. Me equivocaba. Entonces empecé a entrenar un talento que me serviría más tarde: la ironía,
La llevaba como un arma afilada y oculta. Cuando las amigas de mi madre preguntaban por mí, yo contestaba, «Soy el milagro de la casa». Ellas reían creyendo oír un cumplido. No era un cumplido, era una mordedura. En la adolescencia llegó el alcohol como un paracaídas que se abre tarde pero igual salva. A la primera borrachera seguí una segunda, y a la segunda una tercera. El mundo se hacía lento y yo cabía mejor en él. Mis amigos me llamaban Negro, con cariño cruel. Negro, canta esa de despecho, me pedían. Yo cantaba con una voz que mi padre decía que le recordaba a un viejo cantor de radio. El bar se volvía mi escenario. En casa la mesa seguía siendo un púlpito de juicio. Un mediodía, después de clases, entré a la cocina y vi a mi madre lavando unas tazas. El agua corría. La llamé suave. Dije, «Mamá». Había algo en mi tono que pedía tregua. Ella no miró. Dijo, «Apaga el cigarrillo». Lo apagué en el lavadero. Dije, «Me aceptaron en el equipo de atletismo». Ella soltó una risa mínima. «Correr es fácil», dijo. Me quedé esperando una felicitación que nunca llegó. Fui al patio. Encendí otro cigarrillo. Aspiré fuerte, como si quisiera meterme un pulmón nuevo. Cuando Aura empezó el bachillerato, la ciudad le abrió todas las puertas. «Esta niña tiene futuro», decían los profesores. Mis hermanos la escoltaban con orgullo animal. A mí me empezaron a invitar menos a las fiestas de barrio y más a las mesas de apuestas. Yo decía sí a todo. Era mejor gastar la noche que explicar por qué no cabía en ninguna sala. El día de mis 15 años no hubo fiesta. No me dolió. A esas alturas ya había aprendido a no esperar pasteles con mi nombre. Me fui a caminar. En la esquina de la barbería, un grupo de hombres hablaba de política. Me acerqué. Uno de ellos, sin mirarme a la cara, dijo, «Aquí todos somos iguales, unos más iguales que otros». Todos rieron. Yo sonreí por reflejo y sentí que me iba despegando de mi cuerpo. Con los años, y sin quererlo, me volví experto en leer miradas. Sabía cuando una sonrisa venía precedida de una pregunta sobre mi origen. Sabía cuando los dedos se apretaban sobre la cartera cuando yo subía al bus. Sabía cuando un gesto de admiración hacia Aura llevaba escondida una lanza. Un sábado en la tarde, mi padre organizó un asado en el patio. Los vecinos se asomaban. Aura tocaba guitarra. Yo me ofrecí a traer más carbón. «Yo voy», dije. Mi madre respondió rápido. «Que vaya, Sergio, tú quédate aquí». Sergio fue. Yo me quedé de pie, de adorno, masticando un pedazo de pan duro. Una vecina, con una copa en la mano, dijo, «Luz, esos hijos tuyos son una bendición». Y agregó, bajando la voz sin bajar la voz, «Hasta el morenito tiene su encanto». Me ardió la nuca. Fui al baño y me miré en el espejo. Hubo un segundo de locura. Abrí el botiquín. Vi una crema vieja despigmentante. Leí indicaciones que no entendí. La destapé. Me la unté en la mejilla derecha con rabia. Ardía. Lloré. Me limpié. Salí al patio sonriendo como si nada. A la noche siguiente, la piel se me peló. Mi madre lo vio. No dijo nada. Solo movió la cabeza, decepcionada de algo que ni siquiera se tomó el trabajo de nombrar. El mundo me enseñó su gramática sin metáforas. En la universidad me salvó la lectura. Leí a quienes habían escrito desde la herida. Ahí encontré una familia. Entre párrafos aprendí a dar nombre a lo que me atravesaba. Racismo cotidiano, herencia colonial, colorismo con tiza de escuela. Mis profesores elogiaban mis ensayos. Mis compañeros me buscaban para trabajar en equipo. Yo bebía después. Ese era mi equilibrio. La lucidez y la fuga. La noche en que casi me caigo del tercer piso no fue una casualidad. Venía borracho, sí, pero había algo más. Había pasado el día mirando a Aura con ese magnetismo seco que produce la admiración mezclada con rabia. Ella contaba sus planes para estudiar enfermería como mi madre.
Mi padre asentía con el orgullo de quien ve su apellido puesto en una vitrina. Yo caminé a la terraza a fumar. El viento me empujó preguntas. Cerré los ojos. Escuché abajo una risa. Era la risa de Aura. Abrí los ojos. Mis manos estaban en el borde. Mi padre gritó: «¡Baja!». Su voz no tembló. Escuché a mi madre rezar. Dije en voz alta: «Estoy cansado». Mi padre repitió: «Baja». No hubo abrazo después. Hubo café negro y silencio. Al amanecer, tomé la decisión que me salvaría. Me iría. Decidí alistarme. La oficina de reclutamiento tenía un olor a sudor y papel viejo. Un sargento me miró la postura, los brazos, los ojos. Dijo: «Sirves». Yo asentí. En mi casa anuncié la noticia en la cena. Mi madre dejó la cuchara en el plato. Dijo: «Que Dios te guarde». Mi padre dijo: «Es una buena escuela». Aura bajó la cabeza. Sergio comentó: «Ya era hora de que hicieras algo serio». Iván masticó y no habló. Yo me levanté, me fui al patio. Encendí un cigarrillo. Aspiré lo más hondo que pude. El humo me dibujó un mapa nuevo. En mi última noche antes de partir, toqué la puerta del cuarto de mi madre. Ella estaba sentada en la cama doblando ropa. Dije: «Me voy». Ella respondió: «Ya lo sé». Hice una pausa que no fue escrita, fue respirada. Dije: «¿Alguna vez te alegré?». Ella me miró con esos ojos de miel que tanta gente celebraba. Me sostuvo la mirada más de lo que nunca antes me la había sostenido. Dijo: «Me doliste». Quise preguntar por qué. Ella añadió: «La gente es cruel». No supe si hablaba de la gente de afuera o de la que vivía con nosotros. Me acerqué, me incliné, besé su frente. Ella no me abrazó. Me puse de pie. Alcancé la puerta. Escuché su voz, pequeña, casi niña: «Perdona lo que no supe». No me volví. Dije: «Mamá, cuida a Aura». Cerré la puerta con la sensación de cerrar una casa dentro de otra casa. En el entrenamiento aprendí a dormir en cualquier suelo, a comer con prisa, a obedecer una orden a contraluz. Aprendí a valer por mis manos. A nadie le importaron mis apellidos ni mis fotos de infancia. Éramos números, y esa despersonalización, que para muchos era castigo, para mí fue descanso. Podía comenzar a cero. Nadie miraba mi piel como se mira un error. Me miraban como se mira una herramienta. Lo agradecí. Pero cada noche, cuando el cuartel apagaba la vida, se encendía un cine en mi cabeza. Volvían escenas como cuchillos, la mano de mi madre empujándome las rodillas para que cerrara las piernas, el guiño de mi padre en la cantina, el primer «no me toques» de Aura, el río tragando su grito, el espejo escupiéndome la piel pelada, la risa de la vecina brindando por la bendición de mis hermanos, mi mano temblando en el borde de la terraza. Me dormía con los puños cerrados. Me despertaba con las uñas marcadas en las palmas. Volví por primera vez al cabo de un año. Había ganado músculo, había perdido miedo. Llevaba el uniforme como un escudo. Llegué a la terminal de buses. La ciudad olía igual: mango pasado, gasolina, pan recién horneado. Caminé hasta la casa. Aura abrió. Era mujer. Tenía la misma luz de siempre, pero en sus ojos encontré algo nuevo. «Hola», dijo con voz baja. Respondí: «Hola». Nos quedamos parados, evaluando si el pasado iba a romper otra vez la mesa. Mi madre salió detrás con un delantal. «Hiciste bien en venir», dijo. Mi padre llegó más tarde con una bolsa de pan. Me dio la mano como se la da a un hombre. Ese reconocimiento mínimo me levantó el pecho. Esa noche no hubo gritos ni oraciones. Hubo un caldo salado y un silencio habitable. Yo conté historias de máquinas, de rutas, de tierra. Mi madre escuchó como si escuchara la radio a la hora del almuerzo. Mi padre intervino una sola vez. El trabajo ennoblece. Aura sonrió sin enseñar los dientes. Me costó dormir en mi antigua cama. Todo se sentía más pequeño. Mis pies chocaban con el borde.
En el techo descubrí una grieta que dibujaba una línea de fuga. Al día siguiente, cuando me despedía, Aura me alcanzó en la puerta y dijo: «Gracias por el río». Me quedé de piedra. Ella agregó: «Yo me acuerdo». La miré como se mira un milagro. Contesté: «No hay de qué». Ella bajó la cabeza. Dijo: «Perdón por los cumpleaños». No supe qué hacer con ese perdón. Le toqué el hombro apenas. Respondí: «Que te vaya bien en lo que hagas». Ella asintió. Mi madre apareció con una bolsa. «Llévate esto», dijo. «Pan, queso, 2 naranjas». Mi padre me dio un abrazo rápido, de los que no comprometen. Caminé hacia la calle. Sentí la ciudad respirando en mis oídos. El sol me golpeó la nuca. Abrí un cigarrillo. Lo encendí. Pensé: tal vez se puede vivir con el fuego sin quemarse entero. Yo, que había aprendido a ser el hombre invisible en mi propia casa, comencé a entender que mi invisibilidad también podía ser un poder. En el cuartel nadie me detectaba hasta que ya estaba arreglando lo que otros no podían. En la ciudad podía cruzar una fiesta sin derramar una sola mirada ajena. En la vida, por fin, había encontrado un lugar donde mi sombra se sentía como un traje a la medida. Pero el pasado, incluso cuando aprende modales, nunca olvida la dirección de tu puerta. Y estaba a El Ejército, me enseñó cosas que ni la universidad ni mi familia pudieron darme. Allí descubrí que el cuerpo puede resistir más de lo que la mente imagina. Aprendí a correr con hambre, a dormir sobre piedras, a comer granos duros como si fueran manjares. Aprendí que el miedo tiene un sonido particular, la respiración entrecortada de los que marchan a tu lado, intentando no quedarse atrás. En ese ambiente de uniformes sudados y botas embarradas, nadie me preguntó nunca si era adoptado. Nadie murmuró que yo no me parecía a mis hermanos. Éramos todos iguales bajo el mismo sol, y la única diferencia era quién aguantaba más. Y yo aguantaba. Quizá porque venía entrenado desde niño, con una carga que ninguno de ellos conocía. Me convertí en experto en maquinaria pesada, motores, engranajes, piezas que parecían hablarme en un idioma secreto. Mientras otros soldados temían mancharse las manos, yo encontraba en la grasa y el aceite una forma de paz. Allí, entre metales, nadie me llamaba el negro, me llamaban el mecánico. Sin embargo, la paz nunca es completa. La primera vez que regresé a casa con el uniforme planchado y la frente erguida, sentí el mismo nudo en la garganta que cuando era niño. Aura abrió la puerta. Tendría unos 19 años. Ya era toda una mujer, piel clara, ojos verdes, cabello brillante. Era enfermera en formación como mi madre. La princesa crecida. «Hola», me dijo con una sonrisa que parecía sincera, pero yo no sabía si creerla. «Hola», contesté seco. Detrás apareció mi madre. Me miró de arriba a abajo y dijo: «Qué flaco, pero al menos pareces alguien serio ahora». Mi padre entró minutos después, con su voz grave y su porte de comerciante seguro. Me estrechó la mano como si yo fuera un socio, no un hijo. «El ejército te ha hecho bien», dijo. Yo asentí. Dentro de mí hervía la rabia. Necesitaba que dijera algo más, algo que sonara a cariño, a orgullo real. Nunca llegó. La noche fue pesada. Cenamos en silencio, interrumpido solo por las historias de Aura. Hablaba de sus prácticas en el hospital, de cómo los doctores la felicitaban, de cómo sus amigas la adoraban. Todos reían. Yo bebía agua con un nudo en la garganta. Nadie me pidió contar mis historias. Nadie preguntó qué había visto yo en las bases militares. Nadie quiso saber qué se siente limpiar sangre de un motor después de un accidente. En medio de la cena, Aura me miró y dijo con voz casual: «¿Y tú? ¿Sigues con tus arranques de antes?» Me quedé helado. Mi madre la regañó con la mirada, pero no dijo nada. Mi padre fingió no escuchar. Yo respiré hondo. «No», respondí. «El ejército me enseñó disciplina».
Ella sonrió con una sombra en los labios. Yo apreté el vaso tan fuerte que temí romperlo. Esa noche no dormí. Me levanté, fui al balcón, encendí un cigarrillo y me quedé viendo la calle vacía. Escuché la risa de Aura en mi cabeza, esa risa que desde niño había sentido como un cuchillo. Pensé en la terraza, en aquella vez que casi me lancé. Pensé que quizás nunca saldría de ese círculo. Al amanecer, cuando el gallo del vecino cantó, decidí irme. Hice la maleta sin ruido. Mi madre me vio en la puerta. ¿Ya te vas?, preguntó con voz cansada. Sí, respondí. Es mejor así. Ella bajó la mirada. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Yo entendí lo que no se atrevió a decir. Gracias. Pasaron años. Me instalé en otra ciudad, más grande, más fría, más indiferente. Allí encontré un apartamento pequeño que compartía con otros soldados. El ruido de los motores era mi refugio. El alcohol seguía siendo mi cómplice. En las cantinas de la base encontré hermanos temporales, hombres que bebían conmigo hasta que el sol aparecía. Y aún así, en medio del bullicio, me perseguía un fantasma. Aura. Era absurdo. No había día en que no recordara su rostro, su risa, sus palabras, su mirada de superioridad. No la amaba. Tampoco podía decir que la odiaba con la misma intensidad de la infancia. Lo que sentía era peor, una mezcla de rencor, celos y una extraña necesidad de validación. El destino, sin embargo, no me iba a dejar escapar tan fácil. Un día recibí una llamada de mis padres. Aura había terminado la universidad y quería mudarse a mi ciudad para hacer una especialización. Mis padres, con ese tono de súplica que pocas veces usaban conmigo, me dijeron: «Ayúdala, eres su hermano». Me quedé en silencio. Por dentro me retumbaba un grito. ¿Dónde estaban ustedes cuando yo pedía ayuda? ¿Dónde estaban cuando yo era el extraño? Pero lo que dije fue otra cosa. Está bien. Así fue como Aura y yo terminamos viviendo bajo el mismo techo. 2 años compartimos ese apartamento. 2 años que fueron como vivir en un campo minado. Cada palabra, cada gesto, podía ser la chispa que encendiera la explosión. Al principio todo parecía normal. Ella cocinaba, limpiaba, me preguntaba cómo estaba, pero yo sentía la tensión en el aire. Cada vez que la veía arreglarse para salir, recordaba a las vecinas de mi madre diciendo: «¡Qué niña tan hermosa!». Cada vez que me hablaba de sus éxitos, escuchaba de nuevo los aplausos que yo nunca recibí. Un día, después de cenar, le dije: «¿Sabes qué es lo más duro de todo esto?». «Que tú sabías». Ella me miró confundida. ¿Qué sabía qué? Que siempre fuiste la favorita, que yo era la sombra, y lo usabas. Te reías de mí. Ella se quedó callada. No me lo negó. Y ese silencio fue peor que cualquier confesión. La convivencia se volvió insoportable. Yo bebía más. Ella pasaba más tiempo en el hospital, y aún así, cada noche nos encontrábamos en el mismo pasillo, frente a las mismas paredes, obligados a compartir un espacio que parecía encogerse con los días. Recuerdo una madrugada en que llegué borracho. Ella estaba en la sala, leyendo. Me miró con desdén. Yo me desplomé en el sillón y murmuré: «Tú nunca entendiste lo que me hiciste». Ella cerró el libro. Me miró a los ojos y dijo: «Yo tampoco tuve la culpa de cómo naciste». Sentí que me arrancaban el aire. Me quedé callado, porque no había nada que pudiera decir que borrara esas palabras. Punto de tocarla con los nudillos más duros. La frase de Aura quedó flotando como humo tóxico en el apartamento. Yo tampoco tuve la culpa de cómo naciste. No grité, no lancé cosas, no hice escenas. Solo me fui a la cocina, abrí el grifo y dejé correr el agua. El chorro golpeaba el acero como si quisiera atravesarlo. Me lavé la cara, sentí el frío en los pómulos y tragué saliva como si me estuviera tragando una piedra. «Está bien»,
dije sin mirarla. No hablemos más. No hablamos. Pero el silencio se volvió un animal con garras. Dormíamos en cuartos distintos y, sin embargo, cada madrugada, el pasillo parecía encogerse hasta que nuestros hombros rozaban la pared opuesta. La casa ya no era casa, era un túnel. En el trabajo, los motores me daban algo parecido a la piedad. Apreté tornillos con la furia que no podía gastar en la sala. Cambié filtros con una precisión quirúrgica. Me engrasé de codos a muñecas para no pensar. Un cabo me palmoteó la espalda. «Vas a reventar esa llave, mecánico». Yo sonreí con los dientes apretados. Más duro, más firme, me repetía por dentro, como si la vida fuera una tuerca testaruda. Empecé a beber otra vez con disciplina militar. Un vaso, 2, 3. Me prometía parar en el cuarto y a veces cumplía, a veces no. Cuando fallaba la promesa, llegaba a casa con pasos que delataban la hora. La cerradura se me resistía un segundo, y ese segundo era suficiente para que Aura supiera que yo estaba allí fallando. Una noche me recibió de pie, con el abrigo puesto. «No puedo vivir con un borracho», dijo. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque llevaba meses viviendo con la sobriedad como si fuera una condena. «Yo no puedo vivir con una reina», contesté. Cruzamos la sala como sombras enemigas que ya no necesitan hablar para herirse. Pasaron semanas así hasta que llegó el día en que el animal saltó. Fue un domingo. Llovía con la monotonía con que llueven las ciudades que no perdonan. Yo estaba en el balcón fumando. Aura limpiaba el polvo del mueble con un trapo. La vi pasar la mano por encima de unas fotos. En una, nuestra madre, joven, sonreía con una luz que yo nunca le vi en vivo. En otra, mi padre sostenía a Sergio en hombros. En la tercera, Aura y yo, niños, con el río detrás. Ella tomó esa foto y la sostuvo un instante. «Esta no debería estar aquí», dijo. «¿Por qué?», pregunté sin dejar el cigarrillo. «Porque no es verdad», dijo. «Aquí sales como si fueras mi hermano». Me quedé mirándola. «Soy tu hermano». Ella dejó el marco de vuelta con un golpe seco. «No me obligues a explicarte otra vez lo que ya sabes». Caminé hacia la mesa, tomé la foto, la miré. Yo tenía la piel brillante por el agua, los ojos que no sabían en qué creer, y Aura sonreía como si el fondo del mundo fuera suyo. Sentí la misma náusea de los 10 años. «Te salvé en ese río», dije. «Tú me ahogaste después», respondió. Y entonces, sin pensarlo, apreté el marco hasta sentir el cristal ceder. El vidrio se partió en diagonal con un gemido. La línea cruzó mi cara de niño como una cicatriz tardía. «Ya está», dije. «La verdad también corta». Aura me arrebató la foto. «Eres cruel», dijo con la voz rota. «No. Soy como ustedes me dijeron que era», contesté. Ella respiró hondo. «Me voy a casar», soltó de golpe como si fuera un disparo. «¿Con quién?», pregunté en automático. «Con alguien que me ve», dijo. Y fue la primera vez en años que la vi temblar. Me quedé mudo. La palabra casar llenó el cuarto como un perfume pesado. Sentí una punzada de alivio y detrás un hueco que no supe nombrar. «Felicidades», dije con tono de soldado. Ella me estudió la cara buscando la trampa. «No me mires como si te debiera algo», añadió. «No te debo nada», le respondí. «Me debes silencio». Los ojos de Aura se humedecieron. «Te debo la verdad», dijo. Y por primera vez supe que estaba a punto de decir algo que llevaba años amasando. De niña, yo escuchaba lo que las vecinas decían de ti y corría a repetirlo para que me miraran un poco más. Me gustaba brillar. Me sentía grande cuando te pequeñecían. Me encogí de hombros cuando te apuntaban. Aprendí a usar el aplauso como escudo y me hice experta. No dije nada. Me sostuvo la mirada. No me siento orgullosa, pero no voy a pedirte permiso para ser feliz. Asentí como si me estuvieran leyendo la cartilla. «A nadie le pido permiso», contesté, «ni siquiera a mí mismo».
Se fue a su cuarto. La puerta cerró con ese pequeño golpe que es más violento que un portazo. Me quedé con el olor del vidrio recién roto y el sabor de un pasado que no se deja tragar. La noticia del matrimonio de Aura trajo consigo una avalancha de llamadas de nuestros padres. Mi madre, emocionada, hablaba sin respirar. La iglesia, las flores, la música, el vestido. Mi padre mencionaba números como si la felicidad pudiera multiplicarse en cuotas. Yo escuchaba con el teléfono apoyado en el hombro, apretando el cigarrillo con 2 dedos. ¿Vas a venir?, preguntó mi madre finalmente. Sí, respondí. Claro que sí. No porque quisiera celebrar, sino porque no quería ausentarme de mi propia historia. Esta vez no. El día de la boda me puse el uniforme azul que guardaba para ceremonias. En la iglesia, la luz caía oblicua y justa, como si alguien hubiera contratado al sol. Aura entró del brazo de mi padre. Parecía una versión humana del adjetivo blanca. Mis hermanos se turnaban para sostenerle el velo. Mi madre lloraba en un banco, sosteniendo el rosario de siempre. Yo estaba en la fila del lado, rígido, con las manos entrelazadas como si pudiera detener con ellas una tormenta. ¿Aceptas?, preguntó el sacerdote. Acepto, dijo Aura, y su voz sonó como si por fin hubiera aprendido a decir su propio nombre. A la salida, nos tocó el momento de las fotos. Un fotógrafo con prisa iba acomodándonos como piezas de ajedrez. La familia de la novia gritó. Todos se colocaron. Yo me quedé un segundo atrás. ¿Usted también, hermano?, dijo el hombre sin saber a qué detonador tocaba. Me acerqué. Aura me tomó del antebrazo con la delicadeza de quien toca un vidrio fino. «Ponte aquí», dijo. Obedecí. El flash nos congeló en un instante sin ruido. Por una milésima de segundo, sentí que el mundo me aceptaba. Luego escuché a una tía a mis espaldas. «Qué nobles, qué nobles». Y el milisegundo se quebró como un vaso barato. En la fiesta hubo música de época, mesas con manteles blancos, risas sobradas. Un primo que había bebido de más se acercó con el vaso arriba. «A ver, negro, baila con la novia», lo dijo con ese cariño que es puñalada de terciopelo. Yo sonreí como se sonríe cuando no se quiere romper una mesa. Aura me extendió la mano. Bailamos una canción corta. «No llores», me dijo sin verme. «No estoy llorando», respondí. «Tampoco estoy feliz», contestó ella. Y los dos supimos que estaba mintiendo por primera vez a mi favor. Volvimos al apartamento esa noche como dos turistas que ya habían visto la postal más vendida de la ciudad. Empacó en una semana. Nunca un lugar se vacía tan rápido como cuando se mete dentro de las cajas lo que nunca cupo en los cajones. Antes de cerrar la última, me dejó una notita arriba del microondas. «Gracias por el techo y por el río». La guardé en la billetera como un recibo que no se quiere botar. El día que se fue, me paré en la puerta con las manos en los bolsillos. «Que te vaya bien», dije. «Que te vaya en paz», corrigió. Se alejó con una maleta roja que hacía un sonido de ruedas sobre baldosas, un sonido que todavía escucho cuando la calle está muy callada. Cerré la puerta y el apartamento respiró aliviado y vacío a la vez. Caminé por las habitaciones como quien revisa un campo después del incendio. Me serví un trago, apagué la luz. Escuché el triángulo perfecto de mi propia respiración. Una semana después, me caí de rodillas en el taller. Fue una cosa simple, una pieza atascada que se dio de golpe y me tiró hacia atrás. El hombro explotó en dolor. Me atendieron de urgencia en el hospital militar. Un médico joven con las cejas fruncidas dijo: «Luxación severa». Me pusieron una férula. Me recetaron reposo. Reposar para mí era peor que cualquier dolor. Reposar era quedarse solo con los recuerdos. Y a mis recuerdos les gusta hablar cuando no hay ruido. De vuelta en casa, el timbre sonó a mitad de la tarde. Abrí. Mi madre estaba ahí, más pequeña de lo que la recordaba, con un tupper de sopa.
Detrás mi padre, sosteniendo una bolsa con pan. Tu hermana nos dijo ella, sin perder el tiempo, sin decir hola, como siempre. Pasa, dije. Entraron. La sopa olía a cocina de infancia, y ese olor me desarmó. Me la sirvió sin pedirme permiso. Sopla, dijo. Yo soplé y por un segundo fui un niño obediente. Mi padre se sentó en el borde del sofá. Buen taller, dijo, mirando a su alrededor como si hubiera dinero en las estanterías. Es un apartamento, papá, contesté. Yo digo el taller de tu vida, corrigió. Y fue la frase más rara y más precisa que le escuché jamás. Mi madre dejó la cuchara y sin mirarme soltó. Hiciste bien en ayudar a tu hermana. Me mordí la lengua para no responder con una lista de cosas que nadie había hecho por mí. Ella me ayudó hoy, dije en cambio, tocándome el hombro vendado. Me alegra, contestó mi madre, y en su voz había una fibra desconocida. Cuando se fueron, el apartamento olía a sopa, a pan, a hilo de cariño torpe. Abrí la ventana y dejé que el aire frío se llevara un poco de esa densidad. Ese día me dormí temprano, con el brazo en alto y un cansancio extraño en el pecho. El cansancio de quienes cargan con bolsas que al fin empiezan a vaciarse. Pasaron meses. Aura se casó, se mudó, se volvió la mujer que siempre anunciaron que sería. Yo regresé a la base, a los motores, a la rutina. Me volví a pegar la tuerca de la vida con la fuerza exacta, ni más ni menos, para que no se rompiera otra vez. A veces recibía mensajes de mi hermana con fotos de domingos en familia, una mesa con frutas, un perro en el patio. Yo respondía con emojis torpes, como si la sinceridad me quedara grande en el teclado. Entonces llegó la llamada que cambió el tono de mi sangre. Era tarde. Había terminado de limpiar un eje y mis manos olían a aceite. Vi en la pantalla un número que reconocí con un latido. Contesté. La voz de ella era nueva. Vibraba con un miedo que no conocía. Voy a ser papá, dije en voz alta, antes de que se me escapara la frase por alguna grieta invisible. El silencio del otro lado fue breve, y luego vino el torrente. Sí, estoy embarazada. Me senté en el borde de la cama como si me hubieran dado la orden de no caerme. La palabra hijo me atravesó como una luz lenta. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella. Roto y completo, respondí. ¿Eso se puede?, rió con un alivio nervioso. Yo soy prueba viviente, contesté. Colgué y me quedé mirando mis manos que habían apretado el cuello del pasado y que ahora tendrían que aprender a sostener una vida sin temblores. Me acerqué al espejo del pasillo. El hombre que me devolvió la mirada llevaba todas las cicatrices en los ojos, y sin embargo había una claridad nueva, como un amanecer que no tenía prisa. Tomé un cigarrillo. Lo sostuve unos segundos. Lo volví a guardar. No porque me hiciera daño, que me lo hacía, sino porque por primera vez en mucho tiempo quise llegar al final del día con la respiración de otro en la memoria. No vas a repetir la historia, me dije. No vas a repetir la historia. Repetí más fuerte, como si necesitara oírme para creerme. Esa noche soñé con el río, pero no era el de la infancia. Era otro, ancho y manso, y yo cruzaba de un lado a otro llevando en brazos a alguien que no veía. No pesaba, no lloraba, respiraba contra mi pecho. Desperté con una certeza que me pareció un milagro. Puedo ser un padre distinto. A la mañana siguiente marqué el número de mi madre. Tardó varios tonos en responder. ¿Qué pasó?, dijo, con esa alerta vieja que siempre vivió en su garganta. Voy a ser papá, dije. Hubo un silencio que me pareció eterno y luego escuché por primera vez la risa de mi madre sin culpa. «Ay Dios», dijo, y su «ay Dios» sonó a bendición. «Cuida lo que no supe cuidar», añadió. «Lo haré», respondí, y supe que esta vez no estaba prometiendo en vano. Colgué, caminé al balcón y vi la ciudad despertar. Los buses gruñían, los perros arrastraban a sus dueños. Un panadero empujaba su bicicleta.
Buenos días, dije. Y no se lo dije a nadie, o tal vez se lo dije a todos. Y regresé al cuarto, cogí una libreta y escribí las 3 frases con las que empiezo todo y con las que quiero seguir. Esta es mi verdad. Mi verdad será compartida. Mi verdad fue un secreto. Y añadí algo que no había podido escribir hasta ahora. Mi verdad va a criar a alguien sin miedo. Me vestí con el uniforme. El hombro todavía dolía, pero dolía como duelen las cosas que vuelven a su sitio. En el taller, el cabo me preguntó, ¿qué te pasa que vienes sonriente? Nada, dije. ¿O todo? Me dio una palmada. ¿Apretamos o aflojamos? Preguntó señalando una tuerca gigante. Apretamos lo justo, respondí, y nos reímos como 2 hombres que por un segundo entienden la mecánica del mundo. Al final de la jornada, mientras cerraba el portón, el teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Aura. Solo decía, «Felicidades, hermano». Me quedé mirando la palabra hermano hasta que dejó de ser palabra y se volvió un puente. Respondí, «Gracias por el río». Guardé el teléfono y caminé a casa con la certeza brutal de que a veces la tragedia no se resuelve, se transforma. Y en esa transformación, incluso las vidas marcadas por el rechazo encuentran una orilla. Yo estaba llegando a la mía. Cuando escuché por primera vez el latido del corazón de mi hijo en el consultorio, sentí que el mundo se quebraba y se volvía a armar en un segundo. El sonido era pequeño, apresurado, como el golpeteo de un tambor escondido en la tierra. Mi pareja me apretó la mano, yo no pude hablar. En mi garganta había una piedra y en mis ojos un río. Ese sonido no se parecía a nada de lo que había escuchado en el ejército, ni a los motores que rugían en mis manos. Era un sonido vivo, frágil, que dependía de mí aunque todavía no hubiera salido a respirar el mismo aire. Esa noche no dormí. Caminaba por el pasillo del apartamento y cada paso me llevaba de regreso a mi infancia. Veía la sala llena de vecinas cuchicheando, los ojos verdes de mi padre comparando, la sonrisa torcida de Aura cuando era niña. El miedo se instaló en mi pecho. ¿Y si mi hijo nace con mi piel? ¿Y si le pasa lo mismo? ¿Y si yo repito lo que tanto me dolió? Me senté en la cocina con un cigarrillo entre los dedos. Lo giré, lo observé, lo dejé en la mesa. Por primera vez entendí que cada decisión mía sería ahora un ladrillo en la casa de alguien más, y juré, con la voz en silencio, que no levantaría muros de rechazo ni de vergüenza. A los pocos meses fui a visitar a mis padres. Mi madre ya tenía el cabello completamente blanco, recogido en un moño torpe. Mi padre caminaba más lento, con bastón. El tiempo los había gastado, como gasta el sol la pintura de las paredes. Nos sentamos en la sala. Aura no estaba, solo nosotros 3. Yo respiré hondo y dije, voy a ser papá. Mi madre se llevó la mano a la boca y sus ojos de miel brillaron con un destello que no recordaba. Mi padre asintió despacio, con un gesto más de reconocimiento que de emoción. Eso es bueno, dijo él. Un hijo enseña más que cualquier escuela. ¿Y qué me enseñaron ustedes? Pregunté sin poder evitarlo. Hubo un silencio pesado. Mi madre bajó la mirada. Mi padre apretó el bastón. Te enseñamos lo que sabíamos, dijo ella al fin. Y lo que sabíamos estaba lleno de errores. Sus palabras me golpearon más que un grito, porque eran verdad, porque eran la primera vez que lo admitía. Me incliné hacia adelante. Yo no quiero que mi hijo herede eso, dije. Ella me miró, y en sus ojos cansados vi algo parecido a la redención. Entonces no lo hagas, contestó. Empieza de nuevo. Salí de esa casa con una mezcla de alivio y tristeza. Mi padre se despidió con un apretón de mano como siempre. Pero esta vez en su mirada verde vi un orgullo que no necesitaba palabras. Quizás demasiado tarde, pero lo vi. En el camino de regreso, mientras el bus avanzaba entre calles polvorientas, recordé la primera vez que Aura me dijo, «Gracias por el río».
Entendí que toda mi vida había estado nadando contracorriente, buscando aire. Ahora, por primera vez, sentía que estaba alcanzando la otra orilla. El embarazo avanzaba. Cada mes que pasaba, yo sentía que me transformaba. Dejé de beber. De a poco, también dejé de fumar. Aprendí a cocinar con torpeza, a armar la cuna, a doblar diminutos conjuntos de ropa. Cada acción era un acto de reparación, como si estuviera cosiendo mi propia infancia rota para dársela nueva a mi hijo. Por las noches hablaba en voz baja con la barriga de mi pareja. Le decía, no importa cómo nazcas, de qué color sean tus ojos o tu piel. Lo único que importa es que eres mío y te voy a cuidar. Ella sonreía. A veces me acariciaba el pelo, como quien calma a un niño en medio de una pesadilla. Yo sabía que lo que estaba en juego no era solo el futuro de mi hijo, sino mi propio destino. Ser padre era mi oportunidad de demostrar que la cadena de rechazo podía romperse. Un domingo Aura me llamó. Hacía meses que no hablábamos. Contesté con cautela. ¿Qué quieres?, pregunté. Nada malo, dijo ella. Solo quería felicitarte. Mamá me contó. Me quedé en silencio. Gracias, murmuré al fin. Vas a ser un buen papá, añadió. No supe qué responder. Solo dije, eso espero. Y por primera vez en toda mi vida, sentí que ella me hablaba como hermana. El día del nacimiento comenzó como empiezan las cosas que de verdad importan, sin aviso. Era de madrugada y la ciudad respiraba hondo. Mi pareja me tocó el hombro y dijo, es ahora. Yo di un salto torpe, me puse los pantalones al revés, me reí nervioso, me los quité, me los puse bien, recogí la maleta que habíamos preparado y bajamos las escaleras sin hablar. El ascensor tardó una eternidad que no estaba en ningún reloj. En el taxi yo no dejaba de mirar sus manos, pequeñas, agarradas a la tela del asiento, y repetí como si fuera una consigna, vas a estar bien, van a estar bien. Ella respondió con un hilo de voz, respira conmigo. El hospital olía a desinfectante y café recalentado. Una enfermera joven nos recibió con eficacia. Revisó papeles, llamó a alguien por un intercomunicador, nos condujo por un pasillo verde. Antes de que se la llevaran, ella me miró y dijo, «Quédate». Le besé la frente, respondí, «Estoy aquí», y me quedé parado con una sensación tan nueva que supe que no tenía nombre. Era una mezcla de terror y gratitud, como si la vida me hubiera puesto al borde de un río otra vez. Pero esta vez yo no tenía que salvar a nadie, solo aprender a no huir. Las horas se partieron en pedazos. En una sala de espera, un televisor mostraba un partido sin sonido. Un hombre roncaba con la boca abierta. Una mujer leía un folleto de pediatría con los ojos clavados en el mismo párrafo. Yo caminaba en círculos con las manos metidas en los bolsillos, como si estuviera subiendo guardia. Pensé en mi padre con su bastón, en mi madre doblando ropa, en mis hermanos empujando la vida con el hombro. Pensé en Aura diciendo, gracias por el río. Me senté, me paré, me volví a sentar. Cuando la puerta se abrió y una doctora pronunció mi nombre, sentí que el mundo se hacía pequeño para no distraerme. Venga, dijo. La seguí. Entré a una sala con luz blanca. Vi el rostro cansado de mi pareja y la sonrisa nueva que aún no le conocía. En sus brazos, envuelto en una manta, había un bulto tibio que sonaba a respiración de pájaro. Ella murmuró, «Es tuyo». Me acerqué como si me aproximara a un territorio sagrado. Puse un dedo y una mano minúscula intentó atraparlo. Esa búsqueda ciega me rompió y me reparó a la vez. Dije, «Hola». Fue lo único que supe decir con la voz que se me permitía. La enfermera me preguntó si quería cargarlo. Asentí. Lo tomé con miedo de partirlo. Era ligero, caliente, inevitable. Lo acomodé en el hueco de mi pecho y sentí que mi corazón se corregía. No sé cuánto tiempo pasó.
La doctora habló de pesos, medidas, vacunas. Yo asentía con la cabeza, pero lo único real era el olor de mi hijo. Gente entró, gente salió. Firmé papeles que podrían haber dicho cualquier cosa. Cuando por fin salimos a una habitación pequeña, el día ya estaba completo. Me senté en una silla y dejé que el cansancio me inundara los huesos. Ella cerró los ojos un momento. El bebé suspiró con un sonido que no olvidaré. Pensé, esto es la vida, tan simple que duele. Llegaron mensajes. Mi teléfono vibraba con bendiciones que venían de lugares donde nunca había recibido bendiciones. Abrí uno de mi madre. Dios te dio una nueva oportunidad, no la desperdicies. Abrí otro de Aura. Bienvenido a lo que nunca nos explicaron. Respondí a los dos con una foto que no necesitaba filtros. Luego apagué el teléfono para escuchar la música que importa. Esa noche me ofrecí a llevar al bebé al cunero para que ella durmiera. La enfermera me observó con esa mezcla de vigilancia y ternura con la que miran a los padres primerizos. Caminé despacio por el pasillo, con la cuna rodante, como si la empujara sobre hielo. Algunos padres me sonrieron con complicidad, otros tenían miedo y lo disimulaban contando anécdotas que nadie recordaría. Mientras esperaba, un hombre de barba blanca me dijo, «A partir de hoy todos los relojes se adelantan y se atrasan con su respiración». Respondí, «Lo sé». Y lo supe, de verdad. Regresé a la habitación con la cuna pegada a mis piernas. Ella me preguntó si estaba bien. Dije, «Estoy aprendiendo a estarlo». Me acosté en la silla, me quedé dormido con el cuerpo torcido y el alma derechita por primera vez. Los días siguientes fueron un manual sin páginas. Volvimos a casa y la casa se volvió otra. El timbre sonó y mi madre estaba en la puerta, más pequeña que la última vez, con una bolsa de pan y otra de ropa diminuta. Dijo, «Traje lo que sé hacer». La dejé pasar. Puso el pan en la mesa, dobló la ropa como se dobla un mapa, miró al bebé con ojos de sábado y agregó, «No supe con ustedes. Quiero aprender con él». Le respondí, «Puedes quedarte un rato». Se quedó toda la tarde. La vi sostener a mi hijo con la torpeza de quien no fue enseñada y la delicadeza de quien quiere enmendar. En un momento, levantó la vista y dijo algo que no esperaba. «Tú eras más oscuro que tus hermanos, pero tu risa era la más clara». Me asustó lo que no entendí y lastimé lo que quería cuidar. No supe qué decir. Le puse una mano en el hombro. Ella añadió, «No me pidas palabras bonitas, no las tuve. Pídeme hechos». Yo asentí. Pensé que tal vez el perdón es eso, un hecho repetido muchas veces hasta que se vuelve costumbre. Mi padre vino después, apoyado en su bastón, oliendo a colonia antigua. Se paró junto a la cuna y dijo, «Buenos días, ciudadano». Me reí, respondí, «Se llama como yo». Él torció la boca en una sonrisa mínima. «Los nombres pesan», comentó. «Haremos que este sea liviano», contesté. Él me dio una palmada corta en la espalda, la palmada solemne que solo da a quienes reconoce como parte de su línea. Por primera vez no la sentí como un trámite. Aura no vino ese día. Escribió más tarde, «No quiero que esto parezca teatro. Avísame cuando sea un día normal». Le respondí, «Los días normales no existen». Ella replicó, «Entonces iré cuando el café esté frío». Llegó al tercer día, justo cuando el café había perdido su humo. Entró sin perfumes caros, con ojeras de guardia y las manos vacías. Me abrazó. Fue un abrazo breve y verdadero. Se inclinó sobre la cuna, miró a mi hijo y dijo, «Hola, no te debo nada y aún así te debo todo». Reí. Le ofrecí una taza. Ella la sostuvo como se sostiene un secreto. Hablamos de cosas que nunca habíamos tocado sin lastimarnos. Escuela, cumpleaños, el río. En un momento se quedó mirando por la ventana y murmuró, «Yo también fui hija de la comparación. A mí me pusieron una luz en la cara hasta cegarme». Le respondí, «Y yo aprendí a vivir en la sombra
hasta creer que era mi casa. Ella giró la cabeza. Salgamos a la puerta. Nos paramos los dos en el marco, hombro con hombro, mirando la calle. Pensé que por fin estábamos en una misma frontera. La paternidad empezó a enseñarme a la fuerza. Cambiar pañales se volvió una operación con cronómetro. Preparar biberones, una ciencia exacta. Dormir, un lujo negociado con la biología. Hubo noches en que el bebé lloró sin razón aparente y yo quise pedirle explicaciones a Dios. Hubo mañanas en que me descubrí cantándole las mismas canciones que cantaban en la cantina de mi padre y me dio risa pensar que el mundo es circular. Entre una cosa y la otra, el taller esperó por mí con paciencia. Volví a los motores con otra clase de oído. Escuchaba un ruido y sabía si era fuga o aire, holgura o orgullo. Llevaba a mi hijo en la mente como se lleva una herramienta indispensable. Una tarde, después de una visita de control, crucé por la plaza con el coche. Un grupo de adolescentes bromeaba alto. Uno de ellos, al vernos, murmuró sin mala intención: «Mira, qué bonito el bebé negrito». El adjetivo me cruzó como una bala vieja que encontrara a su dueño. Por un segundo se me contrajeron los puños, la mandíbula, la memoria. Luego me incliné hacia mi hijo y le dije: «Escucha, tu color es tu casa y no se pide permiso para entrar en la casa de uno». Levanté la mirada y le sonreí al muchacho. Él se encogió de hombros, tal vez sin entender, tal vez entendiendo todo. Otro día, en la guardería, una madre me preguntó con ingenuidad punzante: «¿De parte de quién salió Morenito?». Contesté: «De parte de la historia, señora, y es la mejor herencia que tengo». Ella abrió los ojos como si buscara un manual de conversación. No había manual, había respeto, y lo encontró. Empecé a imaginar el futuro. Me vi enseñándole a mi hijo a nadar sin fantasmas, llevándolo al río para que el agua solo fuera agua. Me vi caminando con él por la ciudad, señalando ventanas, contando que en una de ellas un niño quiso desaparecer y que hoy ese niño lo mira con orgullo. Me vi entrando a la casa de mis padres, ya viejos, con mi hijo agarrado a mi dedo, y sentí que la línea se desanudaba. Llegó el bautizo, no por obligación religiosa, sino por voluntad de rito. Invité a pocos. Aura llegó con un vestido sencillo, mi madre con un chal que olía a armario limpio, mi padre con su bastón firme. El sacerdote habló de nombres escritos en agua. Yo sostuve a mi hijo y pensé en todas las palabras que alguna vez me clavaron y en todas las que yo no iba a clavarle a él. Al final, en el patio del templo, brindamos con jugo y pan. Una tía dijo lo inevitable: «Qué lindo se parece a su papá». No supe si lo decía como alabanza o advertencia. Sonreí, contesté: «Ojalá se parezca a lo que estoy aprendiendo». La primera risa consciente de mi hijo llegó una mañana de domingo. Yo hacía caras torpes, sonidos ridículos, una farsa de circo que me hubiera avergonzado años atrás. Él me miró con los ojos abiertos como ventanas y soltó una carcajada clara. Me quedé quieto para no asustar la música. Entendí que esa risa era una absolución, no de mis culpas, que no desaparecen, sino de mis condenas, que ya no me gobiernan. Llamé a mi madre, le conté la risa. Ella dijo: «Grábala». Le envié el audio. Me respondió con el suyo, un suspiro largo y una frase: «Ojalá hubiera sabido reír así cuando debí». Llamé a mi padre. Le conté la risa. Dijo: «Así empieza la gente importante». «¿Quién?», pregunté. «La que no necesita herir para existir», contestó. Entendí que por fin hablábamos el mismo idioma. Con el paso de los meses, dejé de fumar sin prometerlo. Un día me di cuenta de que el paquete estaba intacto. Lo tiré a la basura con la naturalidad de quien guarda una foto que ya no necesita mirar. El licor se volvió una visita muy de vez en cuando, como un pariente que se quiere pero no se invita a dormir.
Empecé a correr con el coche por las mañanas y al pasar frente a la casa donde viví con Aura, me detuve un segundo. No sentí rabia, sentí memoria, que es distinto. Un atardecer, mientras mi hijo dormía sobre mi pecho, Aura me escribió: «Hay una cosa que nunca te dije. Cuando tenías 10 y yo 8, mamá me preguntó por qué te tenía miedo. Le respondí que porque todo el mundo me enseñó a temerte. Yo aprendí rápido. Perdón por haber sido tan buena alumna», le contesté. «Nos graduamos de otra escuela». Puso un corazón. Fue la primera vez que ese dibujo no me pareció una moneda falsa. Hoy te hablo desde una casa que huele a jabón y a comida sencilla, con juguetes en el piso y herramientas limpias en el armario. Mi hijo balbucea palabras que todavía no entiendo y sin embargo las reconozco todas. Mi pareja me mira como quien observa un incendio que por fin se apaga. Mis padres duermen cada tarde una siesta que ha ido ablandando sus bordes. Aura me manda fotos del río y yo le envío de vuelta la risa que lo perdona. Esta es mi verdad. Mi verdad será compartida. Mi verdad fue un secreto. Durante años creí que mi diferencia era una condena. Creí que el color de mi piel era un error de imprenta en el libro de mi familia. Intenté borrar páginas, rayé párrafos. Me paré en el borde de una terraza y le pedí a la noche que me corrigiera. Después entendí que la noche no corrige, solo cubre. Lo que corrige es la luz que uno decide encender. Lo diré sin rodeos porque alguien lo necesita escuchar. El racismo familiar existe y se mete en la leche, en los cumpleaños, en las frases que parecen inocentes, en los silencios que pesan como piedras. Te convence de que mereces menos, de que tienes que justificarte por existir. Y un día te descubres intentando ahogar a quien representa lo que te niegan. Ese día es el más oscuro y también el primero de la salida, si te quedas a mirarlo. Mi enseñanza es esta. No somos lo que nos dijeron cuando no sabían mirarnos. Somos lo que elegimos sostener cuando por fin aprendemos a ver. Si alguna vez te señalaron por cómo luces, por cómo hablas, por cómo te llamas, recuerda que las etiquetas son de papel y el corazón es de músculo. Se entrena. La dignidad también. Yo la entrené tarde, pero la entrené. A mi hijo le diré cuando pueda entenderme. No vas a cargar mi vergüenza ni mi rencor. Tu piel será tu casa, tu nombre, tu canción. Te enseñaré a nadar sin fantasmas. Si algún día alguien te llama con palabras que cortan, mírame y te las devuelvo convertidas en herramientas. Vamos a apretar lo justo. Vamos a aflojar donde haga falta. No nos va a temblar el pulso para armar lo que otros rompieron. Y por si todavía hiciera falta una frase para quien lea esto y se reconozca en mis surcos, aquí va la llave. No repitas la herida, repite el cuidado. Si tu familia fue ciega, aprende a abrir los ojos. Si tu barrio fue sordo, aprende a escuchar. Si tu espejo fue cruel, cambia de espejo. No estás condenado a ser la sombra de la luz de nadie. Tu luz existe y no pide permiso. Esta es mi verdad compartida, y aunque nació como un secreto, hoy la digo en voz alta para que otro niño, en otra casa que huele a pan y a rezos, no tenga que pararse en una terraza para sentirse visto, que se asome a la ventana y se sepa suficiente, que salga a la calle con su color por delante y su risa de escudo, que vuelva del río con las manos abiertas. Yo ya crucé. Ahora te tiendo la mano